Cuando llegaste tú se fue el temor. Llegaron a quedarse la alegría y el color. Cuando no estabas tú todo en mi mundo iba peor. Un gramo de esperanza de que todo irá mejor. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Tú eres el motor que me impulsa a ser feliz. La peculiaridad de perdonarme porque sí. Crees cada mañana una nueva oportunidad. Contigo no hay batalla que no quiera pelear y no. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo. Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Al oído que cuando me siento débil es ahí donde tu amor y tu perdón me hacen más fuerte que el temor. Es tu amor, mi libertad. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. el dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Qué bendición nuevamente estar aquí. No saben cuánto me gozo en tener la oportunidad de hablar de la palabra del Señor. Espero que sea de mucha edificación para ustedes como lo ha sido para mí. Les anticipo algo. Iniciamos este año pues con esa palabra de promesa de parte del Señor para nosotros que nos la regalaba la pastora el domingo anterior. Y hoy les tengo una buena noticia. Hoy seguimos también con palabras de promesa para este año. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor y vamos a disponer nuestro corazón para que sea el Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros. Padre, Señor, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Te amamos, Señor, te exaltamos y te bendecimos en todo tiempo, Señor. Pedimos que sea la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar hablándonos, trayéndonos revelación, Señor. Y sobre todo, Señor, dispón nuestro corazón para recibir esta preciosa y poderosa palabra que tú nos regalas en este día, que haga rema y mella en nuestro corazón, Padre amado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Señor, encomendamos este tiempo solo a ti, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Bueno, un saludo para todas las personas que nos están viendo en este momento, las personas que nos van a ver en nuestro canal de YouTube, y un saludo también especial para todos ustedes. Hoy tenemos un tema muy hermoso. El tema para el día de hoy es: la oración funciona.
no dejes de orar. Arrancamos con una historia. En el año 1941, el primer ministro del Reino Unido, el señor Winston Churchill, visitó el colegio donde él había estudiado. Resulta y acontecía que era un evento en donde él pues llegó a escuchar esas canciones que cuando él estudió en ese colegio pues también que quiso escuchar. Pero ese día sucedió algo importante. Él quiso dejarle a los estudiantes en ese momento un discurso. Y este discurso pues ha sido uno de los discursos más citados hasta hoy en día en la actualidad. 80 años después lo seguimos escuchando y hoy vamos a tener pues la oportunidad de escucharlo. Él dijo lo siguiente a los estudiantes: nunca se rindan, nunca, 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 en nada grande o pequeño, importante o insignificante, nunca se rindan, a excepción de por convicciones de honor y convicciones de sentido común. Nunca se rindan a la fuerza, nunca cedan ante el aparente abrumador poder del enemigo. 81, 82 años después, este mensaje sigue recorriendo pues el mundo entero. Y ahora yo te digo algo, un mensaje todavía más antiguo y muy parecido, nos lo dijo alguien que hace más de 2000 años estuvo con nosotros. Era un mensaje muy similar y sus palabras no tenían un origen humano, tenían un origen llevado, inspirado en el Espíritu Santo. Y es un mensaje que nos invita, a igual a que este primer ministro Winston, es a que no desmayemos, a que no renunciemos, a que no dejemos de orar. Podemos verlo en la palabra, en Hebreos capítulo 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Amén. La Nueva Versión Internacional dice: así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Nosotros no debemos perder la confianza. Nosotros debemos hacer algo y debemos tratar de que hoy quede eso grabado en nuestra mente, y es que nosotros debemos en todo tiempo perseverar. ¿Perseverar qué? En oración. ¿A fin de qué? A fin de que podamos hacer la voluntad de Dios con respecto a lo que estamos creyendo. Cuando nosotros decidimos aceptar al Señor en nuestro corazón, nosotros debemos activar la fe que hay en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos obtener respuestas en las oraciones que hacemos. Muchas veces no tenemos respuestas en nuestras oraciones porque simplemente no estamos creyendo en lo que estamos orando. La palabra perseverancia tiene muchos significados. Dicen que puede ser energía, vigor, aguante, fortaleza, valor y muchas otras más que les voy a ir comentando en el transcurso de la palabra. Ahora bien, ahora súmele a esta perseverancia, súmele dos cositas más. Una es la fe y súmele también la determinación. Estas tres cosas han hecho que a lo largo de la historia, como podemos ver cada vez que estudiamos la palabra, han sido respondidas muchas oraciones de hombres y mujeres de Dios. Quiero que tengan en cuenta algo, y es que no hay nada más eficaz, no hay nada más poderoso sobre la faz de la tierra que el poder de la oración. Y este poder de la oración debe ir agarrado de la mano de la fe. ¿Para qué? Para que podamos ver los resultados de nuestra oración, ¿cierto? Entonces, la oración, dice la pastora Jacob, dice que la oración se une con la fe como una bella sinfonía de música. Debemos tener esto tan en cuenta y no debemos subestimarla, porque gracias a estas dos herramientas que hoy estamos tocando acá, son varias más, pues estas han alterado el rumbo de la naturaleza, inclusive el rumbo de las leyes del universo. ¿Por qué? Porque fueron escuchadas por Dios y Dios intervino a favor de sus hijos y de sus hijas para dar respuesta a estas oraciones. La naturaleza, como todos sabemos, está constituida por las cosas que nos rodean. El sol, las estrellas, las montañas, los árboles, todas las cosas que el Señor creó hacen parte de la naturaleza. David, el salmista como tal, en el libro de Salmos nos confirma que todas estas cosas fueron hechas por nuestro amado Padre Celestial. Lo podemos ver en Salmos 8, 3 y 4 y seguidamente ahí en Salmos 74, versículos 16 y 17. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites?
Amén. Tuyo es el día, tuyo también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú lo formaste. Amén. Entienda algo, hermano. Hoy el Señor le quiere decir algo. Y es que Él ha creado todas las cosas, pero no hay nada más importante en la creación de Dios que usted. Amén, ¿cierto? Solamente Mario creyó. Amén, ahora sí. Recordemos una parte de la historia de la Biblia que creo que todos hemos conocido, y es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. El pueblo de Israel sale de Egipto pues huyendo pues, y primero liberado y luego huyendo pues del pueblo de Egipto, porque entendamos que ellos estaban padeciendo por unas plagas, y esa última plaga fue la más fuerte para el pueblo de Egipto, y ahí el faraón decide pues darle libertad pues al pueblo como tal. Pero también vemos después que, seguido a ese fuerte dolor por la pérdida de sus primogénitos, pues el faraón decide irse detrás del pueblo de Israel. ¿A qué? A acabarlos, a destruirlos. Entonces imagínense ese contexto, ese momento pues difícil para el pueblo de Israel, ver que nos dio libertad, pero ahora viene contra nosotros con caballos, con todo el ejército, pues iba a destruirlo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros damos ese paso de fe, cuando nosotros decidimos caminar en obediencia, siempre vamos a ver oposición de cualquier parte, en cualquier lugar. Dios, en ningún momento, cuando aceptamos a Dios en nuestra vida, Dios nunca nos dice que vamos a pasar por la vida volando, que los problemas se nos van a acabar. Pero Él sí nos regala una promesa de las tantas que cuando iniciaba les decía, hoy el Señor nos regala a través de su palabra. Y es que nos dice en Isaías 43:2, nos dice la palabra: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Yo quiero que usted se apropie de esa palabra. Yo quiero que usted la haga suya. Hoy esta es una de las promesas que el Señor nos regala. Y entienda que cuando usted esté pasando por cualquier situación, recuerda que Él prometió que iba a estar contigo, que iba a estar con usted, conmigo, con todos nosotros. Entonces apropiémonos de esa palabra, y cuando tengamos una situación, recuérdele a Él que Él está con usted. Retomemos la historia de los israelitas saliendo de Egipto. Ellos obviamente entraron en un momento de mucho temor y de mucho miedo, pues por todo lo que pues podía pasar si Faraón alcanzaba donde estaban ellos. Entonces, aquí es donde la historia pues comienza a verse interesante. ¿Por qué? Porque Dios estaba a punto de ¿qué? De alterar las leyes de la naturaleza, ¿cierto? Recuerden que Él es el creador de todas las cosas. Entonces, Él estaba por alterar eso. Entonces, el pueblo de Israel estaba por experimentar algo maravilloso. Estaba por experimentar y ver el poder milagroso de Dios de manera increíble, ¿cierto? Todos recuerdan lo que pasó, que el Señor abrió el Mar Rojo como tal. Pero también había una situación en el pueblo de Israel, y era que el pueblo, unos oraban, pero habían otros que se quejaban, ¿cierto? Por estar en esa condición, en ese miedo, en ese temor de que iban a ser destruidos por el faraón y por todo su ejército. Ahora bien, ahora el Señor te dice esto, hermano. Y dice es que cuando algo dé temor a tu vida, cuando algo te dé pánico, cuando sientas miedo como tal, recuerda que el Señor siempre tiene un plan para ti. Él siempre tiene algo bueno para ti, a pesar de que la situación te esté mostrando algo diferente. Él siempre quiere llevarte a un lugar mejor. Y el Señor te dice que debes permanecer en silencio, debes respirar y esperar que el Señor te hable y te dé dirección. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra. Y lo podemos ver en Isaías capítulo 30, versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Amén. Esta es otra promesa que el Señor nos está regalando en este tiempo. Y es que cuando tenga un problema, una situación, respire profundo y pídele dirección al Señor. Y Él se la va a dar. Retomamos nuevamente la historia. Entonces vemos que el pueblo estaba pasando por un momento difícil, pero también vemos cómo Moisés comienza a alentar a su pueblo, a decirle que
que el Señor los iba a sacar de esa situación. Entonces vemos cómo el Señor le habla a Moisés y le da la dirección clara de lo que debía hacer para que el pueblo fuera pues liberado de esa situación. Entonces vemos esa historia en dos versículos de la palabra, que es Éxodo capítulo 14, versículos 21 y 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Amén. Ahora imaginen la reacción de los israelitas pues viendo ese gran espectáculo, ¿cierto? Debía ser algo impresionante, ¿cierto? Ahora bien, ahora yo te digo algo. Ahora imagina tú cuántas oraciones van a ser respondidas si lo haces creyendo y lo haces orando constantemente en tu vida. El Señor hoy te dice también que hay veces, hay momentos en que debemos tener claro de que hay situaciones difíciles. A todos también se nos va a presentar nuestro mar rojo. A todos se nos va a presentar esa dificultad. Pero sabemos que Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Y si Él hizo eso con el pueblo de Israel en ese momento, también lo hará con su situación. Órele, tenga fe y crea que Él va a abrir ese mar y usted va a poder pasar y salir de esa adversidad. Amén. Dios puede alterar el curso de la naturaleza y también las leyes pues, del universo. Pues, precisamente ¿por qué? Porque Él es el hacedor de todas las cosas. Y si a Él le place hacerlo, lo va a hacer y mucho más cuanto por uno de sus hijos, ¿cierto? En Proverbios 18:21, voy a hacer un paréntesis porque quiero que nos quede claro lo importante que es que tengamos en cuenta lo que sale de nuestra boca. Proverbios 18:21 nos dice en la palabra algo importante. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Entonces vemos que en nuestra boca tenemos el poder de hablar y de recibir todo lo que creemos que Dios hará en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, también tenemos el potencial desafortunadamente de declarar pues, cosas negativas sobre nosotros. Pues Santiago, capítulo 3, 5 y 6, pues, nos recuerda pues, lo peligrosa que es ese miembro pequeño, que es la lengua. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Amén. Ahora entienda por qué, pues tocamos esta parte. ¿Por qué? Porque esta es una de las razones, hermanos, por la que no debemos dejar de orar. ¿Por qué? Porque en todo tiempo y en todo momento, muchas personas están lanzando cosas negativas sobre nuestras vidas, sobre nuestra iglesia, sobre nuestros pastores, sobre nuestros líderes. Entonces, por eso es que nosotros debemos ser conscientes y diariamente estar clamándole al Señor que nos limpie y nos borre de todas esas palabras lanzadas en contra de nuestra vida. Amén. Entonces, hay una buena noticia, pues con todos estos versículos, y sabemos que hay cosas negativas, cosas positivas. Y lo que podemos ver y entender es que la victoria que usted está esperando está en usted, está en lo que usted declare sobre su vida. Amén. La palabra en Romanos 10:8 nos dice algo también importante. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cuando nosotros decidimos creer en el Señor, cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida, nosotros debemos tener la certeza de que lo que hablamos va de la mano con eso que estamos creyendo. Y eso que estamos creyendo es la palabra del Señor. Amén. Entonces, Filipenses 4:6 también nos regala un mensaje muy hermoso. ¿Qué dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Cuando hablamos cosas positivas, cuando alabamos al Señor, cuando le adoramos, cuando damos acción de gracias por las cosas. Recordaba yo ese arroz a la Junior y ese arroz al Vaticano que no lo conocía. Debemos ser agradecidos en todo tiempo. Cuando hacemos estas cosas, estamos hablando vida, estamos hablando en positivo sobre nosotros. Hay algo que
Hoy el Señor nos dice, y es que debemos retirar de nuestro léxico, y es que retiremos toda palabra negativa, toda palabra de derrota que solemos decir muchas veces, a veces sin intencionalidad, pero lo hacemos. Entonces, hoy el Señor nos dice que no pronunciemos ese tipo de situaciones sobre nuestras vidas. Romanos 4:17 nos dice algo que debemos tener en claro, que lo vamos a aplicar nuevamente en la palabra que hoy estamos llevando. 4:17, Romanos. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Muchas veces vemos un escenario que es difícil para nosotros, ¿cierto? Que nos llena de pronto de incertidumbre y de que de pronto no vemos todavía el cambio. Esta palabra en Romanos 4:17 nos dice que debemos llamar las cosas que no vemos como son. Si usted está viendo escasez, diga que usted tiene abundancia. Si usted ve enfermedad, diga que usted es sano en el nombre poderoso de Jesús. Pues esta es otra hermosa promesa que el Señor hoy nos regala. Hoy es una palabra llena de muchas promesas, así que espero que esté muy atento, porque hoy el Señor quiere enseñarte, quiere decirte que hay muchas cosas que no has visto la respuesta. Es porque no estás sabiendo pedirle al Padre, porque no estás creyendo en esa respuesta que Él está esperando darte a tu oración. Amén. Entonces, hay algo que sí es claro, no lo quiero confundir, y es que debemos ser realistas, ¿cierto? Con las situaciones que estamos viviendo, que se ven con todo ese tema de pandemia y todas esas cosas. Son cosas que son muy abrumadores. Pero también comprendo como creyente cuál es la verdad, la que he decidido creer, la que hemos decidido creer. Y esta verdad es la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, muchos pensarán y se basarán en los hechos, en lo que estamos viviendo, y sentirán temor, sentirán miedo. Pero yo, como cristiano, como verdadero creyente, pues creo en lo que el Señor me ha dicho. Y Él me ha dicho que soy libre de todas estas cosas. Y si algo pasa en mi vida es porque Él así lo decidió. Y recuerden que todo obra para bien a los hijos del Señor. Amén. En Juan 15:17 dice la palabra: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dado. Esta es otra palabra poderosa que el Señor nos regala. Si usted cree, hermano, pida, y eso le va a ser dado a usted a su vida. Vemos algo en el libro de Josué, y vemos cómo Dios interviene y mueve esas leyes del universo como tal. Es una historia bastante preciosa, y vemos que Josué estaba pasando por un momento difícil en el que 5 reyes se unían pues para destruir al pueblo de Israel. Pero Josué tenía algo, y era que ya había recibido palabra de parte del Señor. Y Josué era un hombre de fe. Josué creía en la palabra del Señor. Y Josué era un hombre que creía y actuaba en la fe del Señor. Entonces vemos ahora aquí en la palabra, en Josué 10:5, todo lo que acontece en esta historia y todo lo que termina pasando para el pueblo de Israel. Josué 10:5. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Amén. Y vemos también en ese mismo libro de Josué, para terminar la historia de lo que aconteció en ese momento, Josué 10:12 y 14, en ese mismo capítulo. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo en la luna y se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Amén. Entonces vemos qué poderoso es cuando le clamamos al Señor y sabemos que el Señor nos escucha, ¿cierto? El Señor hará. Y vemos cómo ahí rompió las leyes del universo. Paró el sol y paró la luna. ¿Para qué? Pues para que el pueblo de Israel pudiera obtener la victoria sobre estos 5 reyes que se habían levantado sobre el pueblo de Israel. Y ahí vienen por qué lo puede hacer. Porque Él es Dios.
Sencilla y llanamente porque Él es Dios, porque Él es el que puede hacerlo todo. Isaías 46:9 nos confirma quién es Él para hacer esto. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Amén. Nada hay semejante a nuestro Padre amado, ¿cierto? Entonces, la palabra nos dice, como lo leíamos ahora, que esto ocurrió debido a ¿qué? A la oración de un hombre, en este caso Josué. Jesús también nos dijo en su palabra, en Mateo 6, 5 y 6, si oras, o solo en caso, Él dice que cuando ores, nos dice que no solamente debemos hacerlo cuando sintamos la necesidad o cuando estemos padeciendo por una situación complicada. Lamentablemente muchas veces sucede esto para que muchos entremos en oración. Él nos dice que esto ni siquiera debe hacerse pues pensándolo, debe ser algo automático en nuestra vida. En fin, Él en realidad lo que quiere en nosotros es tener una relación constante a través de la oración y sobre todo que creamos lo que estamos pidiéndole a Él. Lamentablemente, hoy en día pues, además de esa epidemia que estamos padeciendo, del COVID y todas esas cosas, pues hay una epidemia, y esa epidemia es la falta de oración, hermanos. Entonces, los invito a que se vacunen también contra esa epidemia y que comencemos a reactivar en nuestra vida pues ese poder de orar y ese poder de estar clamando. Créeme que a mí me ha tocado bastante esta palabra. A veces tenemos momentos en los que decaemos, sentimos como tal. Les voy a contar de pronto una anécdota personal que ni siquiera a mi esposa le he contado. Cuando decidí aceptar al Señor en mi corazón, tuve un tiempo en el que me entregué tanto al Señor que para mí mínimo al día le dedicaba casi 2 horas, ¿cierto? Orando, leyendo la palabra. Y en mi corazón tuve un sentir, y ese sentir fue que quería estar montado aquí un día dando palabra. Y le oraba al Señor y le clamaba al Señor. Y el Señor en su infinita misericordia sentí que me dijo que me preparara. Y mi estudio de la palabra de pronto es muy diferente a como muchas personas lo hacen. Y es que yo leía la palabra y la estudiaba y iba anotando lo que no entendía, lo que entendía. Cuando quise ver al pasar de varios meses, comencé a ver y a entender muchas cosas que de pronto muchas personas que tenían más tiempo en la iglesia no entendían. Y en un momento en el que seguía clamando, Padre, me gustaría montarme ahí. O sea, no sabía ni cómo hacerlo, pero era un sentir que yo tenía. Y un día tuve respuesta. La pastora me dijo, bueno, hay un evento, fue el evento de las madres, fue la primera vez que tuve unos minuticos aquí. Y ese día vi la respuesta de parte del Señor. Entonces, hermanos, hoy yo te invito a que no hay nada más hermoso que servirle al Señor. Y créanme que cuando tuve esa respuesta, créanme que el Señor no ha dejado de tocar el corazón del pastor, de la pastora. Y no saben cuánto amo y cuánto disfruto estar hablando de la palabra del Señor. Amén. Hoy te quería regalar eso, el Señor puso eso en mi corazón. Y así como yo tuve pues ese deseo y ese anhelo, yo sé que hay muchos de ustedes que también quieren servirle al Señor. Yo te invito a que pierdas el miedo, pero también te invito a que primero entres en una relación con el Señor para que puedas obtener respuesta a esa petición que tiene tu corazón. Amén. Listo. Yo sé que este año va a ser un año de mucho crecimiento espiritual en nuestra iglesia, ¿vieron? Entonces sé que muchos van a dar ese paso de fe, muchos van a tomar esa decisión y a dedicarle el tiempo al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor te prepare. ¿Para qué? Para cuando llegue el momento, pues, de fruto y fruto en abundancia. Amén. Entonces, Dios le dijo a los hijos de Israel en el libro de Números, capítulo 15, versículos 1 y 2, le dijo lo siguiente. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación, que yo os doy. Amén. Recuerden que estamos tocando la historia del pueblo de Israel, ¿cierto? Ya en este momento, pues ya el pueblo de Israel pues estaba entrando a esa tierra prometida, esa tierra que
que fluía leche y miel. Pero también vemos cómo el pueblo de Israel lamentablemente no veía esa bendición que el Padre le estaba dando. El Padre le estaba diciendo a los hijos de Israel: cuando hayáis entrado. No le dijo si quizás entras, si de casualidad. No, el Padre le estaba dando un tiempo. Le estaba diciendo cuándo. Cuando entres. Cuando entres, esa tierra iba a ser del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Israel que veía todo lo difícil, veía a los gigantes, veía a los enemigos, veía las nubes como tal, veía el fuego en la noche en esas ciudades y sentía miedo. Ahí es donde el Padre nos regala esta hermosa palabra y esto que nunca debemos olvidarnos. Y es que el Señor ha escrito en su palabra que Él sabe, conoce y entiende lo que podría ser ese enemigo, esa situación que está padeciendo. Él no la desconoce, Él la conoce también, pero Él ha hablado y Él no puede retratar su palabra. Dios está obligado a cumplir su palabra, razón por la cual nosotros, hermanos, debemos recordarle a Dios lo que Él ha hecho, lo que Él ha escrito. Entonces, hermanos, cuando comenzamos a estudiar palabra, cuando conocemos de palabra, hoy yo he dado unos versículos que son ni siquiera un 1% de toda esa bendición que el Señor tiene para nosotros. Cuando afrontemos dificultades, cuando todo está, solamente decirle: Padre, tú en tu palabra dices, y Él te va a librar. Amén. Dios dijo en ese momento, en esa palabra, ¿cuándo? En aquel tiempo, cuando el pueblo entrara, ¿cierto?, a esa tierra que ya Él había prometido. Y te voy a decir algo, Él sigue diciendo hoy en día, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando Dios ha dicho algo, Él lo hace y también hace que suceda. Simplemente tienes que activarte tú para que eso se dé en tu vida. Ese cuándo está hoy presente también para ti. Entonces, hoy te pregunto, ¿cuándo? Respóndase usted solito, ¿cierto? Hay algo también importante que nos dice la palabra en Filipenses, y dice, Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando el Señor inició la obra en su vida, cuando usted decidió aceptar al Señor en su corazón, ya usted dio ese primer paso, y créame que Él va a perfeccionar esa obra en su vida, pero usted tiene que dejarlo actuar, usted tiene que dejarlo que Él haga eso en usted. Entonces, para que usted pueda entender cuál es su propósito, usted tiene que entrar en una comunión con el Señor. ¿Y cuál es esa comunión como tal? Pues seguir las disciplinas espirituales, y en especial, no deje de orar. ¿Por qué? Porque la oración funciona. Amén. Hay algo que también hacemos como tal, y es que de lo que hablaba Mario ahora cuando estábamos en el tema del diezmo, y es una pregunta que también surge, así como Mario nos regalaba esa pregunta, y es preguntarnos por qué diezmamos, ¿cierto? Entonces muchas veces nos preguntamos, y hay muchas respuestas que están en la palabra de Dios, y como hijos de Dios debemos creerlas, y muchas de estas respuestas es, claro, ¿por qué lo hacemos? Porque creemos que Él suplirá nuestras necesidades. ¿Conforme a qué? Conforme a sus riquezas, Él lo dice en su palabra. ¿Por qué? Porque prefiero un 90% en bendición que un 100% sin la bendición del Señor. Entonces, cada vez que nosotros hacemos algo, debemos estarnos agarrando de la mano de la palabra. Debemos tener en cuenta que nuestras oraciones, que todo lo que nosotros le pidamos al Señor, debe estar de la mano de lo que está escrito en su palabra. Porque esa es la manera en la que Él activa que en su vida pues se haga lo que usted le está pidiendo. Amén. Entonces, Dios le dijo al pueblo de Israel que entraran y poseyeran esa tierra, ¿cierto? Pero cuando llegaron, el pueblo tuvo miedo. ¿Por qué? Porque gigantes. Me imagino el pueblo de Israel así bajito, así como yo, y llegaron puro tipo así grandote como Mario. El pueblo tuvo miedo. Pero te digo algo. Hoy el Señor te dice, siempre va a haber gigantes cuando decidas conquistar algo, cuando el Señor te ha dado una promesa, algo. Siempre va a haber algo que se va a querer oponer a ti, que te va a querer intimidar. Eso siempre va a ocurrir. Pero el Señor
nos ha regalado ¿qué? Nos ha regalado un propósito, nos ha regalado un destino, nos ha regalado una gracia abundante, como decía la palabra que leíamos ahora. ¿Para qué? Para que lo que Él inició se termine en nuestra vida. Nosotros, hermanos, estamos llamados ¿a qué? A que cuando oremos utilicemos una fe violenta. No es una fe que es agresiva, sino una fe que es violenta en el sentido de que nosotros debemos arrebatar nuestras bendiciones por lo que está escrito en la palabra. Entonces hay otra promesa que el Señor hoy te está regalando, y es una condición de que Él desea que tu fe sea una fe violenta. Esa fe en la que tú arrebates tus bendiciones. Entonces, hay un autor de un libro que es el doctor Myles Munroe. El libro del señor Myles se titula Entender el propósito y poder de la oración. Dice que la oración es el medio que utiliza el hombre para darle un derecho legal a Dios de que actúe en la vida del hombre. Entonces, hay un aspecto importante que debemos tener en cuenta, y es una oración rendida y eficaz. Cuando nosotros clamemos al Señor, cuando deseamos que el Señor tome el control de nuestra vida, debemos hacerlo diciéndole que Él tiene el permiso de hacer en nuestra vida lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él lo quiera. Debemos tener algo muy en cuenta y que es muy importante. La oración para nosotros los creyentes no es una opción, es una obligación. Como veíamos en la palabra, el Señor da por sentado que nosotros oramos y también ayunamos. Entonces tenga en cuenta que para que el Señor pueda obrar en su vida, usted tiene que orar, tiene que permanecer en fe, tiene que creer lo que el Señor le está diciendo. ¿Para qué? Para poder ver resultados. Nuevamente lo repito. Dijo, entonces, Jesús nos habla también de otra cosa relacionado a la oración. Y es un versículo que usted hoy se va a aprender. Son tres palabritas. Y eso nos lo dice en 1 Tesalonicenses 5:17. Y el Señor nos dice, orad sin cesar. Usted hoy se va a aprender ese versículo, ¿cierto? Orad sin cesar. Ore sin cesar. Entonces, como vemos, la oración no es algo que debemos hacer cuando nosotros queramos o cuando tengamos dificultades. Podemos hacer en todo tiempo, pero no de una manera en el que entendamos que tengamos que encerrarnos en un monasterio a orar todo el día. No. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que usted entienda que la oración es una relación con Él, en el que usted le comunica sus asuntos, en el que usted le habla de lo hermoso que es Él. El Señor desea que usted entienda que Él puede hacer cosas grandes y maravillosas cuando usted clama a Él. Dice la pastora que Él puede cerrar la boca de los leones si usted se lo pide. Puede sacarlos de un horno de fuego si usted se lo pide. Puede decirle que pare el sol, que pare la luna en brusco si usted se lo pide. Y solamente por el sencillo hecho de que usted es su hijo. Él obra por nosotros, por nuestros hijos, por sus hijos. Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta cuando entendamos el sentido de la oración. Así como les explicaba ahora, que no es algo de que estemos en un encerramiento total, no, porque eso no sería lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Pero sí quieren que lo haga con una naturalidad. ¿Y cómo lo puede hacer? Cuando usted alaba al Señor, cuando usted tiene ese tiempo de intimidad para orarle, para pedirle, para que Él le dé direccionamiento. Y también durante el resto del día, cuando usted esté haciendo lo que está haciendo, mientras están cocinando, mientras esté trabajando, mientras está manejando, haciendo cualquier situación, Él lo único que le pide es que usted le diga que lo ama, que lo reconoce como su Padre, que no temerá nada porque Él está con usted. Eso es lo que Él nos pide, eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos. Hay una promesa también hermosa, está en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Quiero que la guarden en su corazón.
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Entonces ya sabemos que Él nos guarda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está en nuestro pensamiento y perseveramos en Él día a día. Pero ahora, bueno, ¿qué significa perseverar en oración? Y esta está bastante difícil de pronto para este tiempo. No es un término popular hoy en día. Es un término que inclusive muchas veces si usted pregunta a alguien de pronto en la calle, muchas personas no están ni siquiera familiarizadas con perseverar en oración. No entienden eso, pero hoy vamos a repasar y a entender qué es esto. ¿Qué significa perseverar en oración? Jesús le dijo a sus discípulos en el libro de Hechos, capítulo 1, que esperaran en el lugar alto. ¿Para qué? Para que fueran investidos del poder de lo alto. Lo decía la pastora en la prédica pasada, ¿cierto? Jacob, vemos que también le dijo al ángel que no lo dejaría hasta que éste fuera bendecido. Este es este tipo de fe que el Señor quiere que nosotros tengamos, esa fe violenta como tal. Entonces, nosotros como tal, hermanos, debemos tener en cuenta algo muy importante, y es esto: nosotros debemos perseverar en oración. Perseverar en oración es quedarse en oración hasta que sepas que la carga ha sido quitada. También es seguir en intercesión hasta que sientas la libertad en tu espíritu. Y por último, es orar hasta que llegue la paz y sientas que todo va a salir bien. Entonces, esto es perseverar en oración. Se escucha sencillo, pero no es fácil. ¿Oyeron? Entonces, no hay nada para demostrar esto que yo le estoy diciendo. Simplemente y únicamente la palabra de Dios. Entonces, así que el que permanece firme en oración y creyendo lo que está pidiendo, pues muy seguramente su oración va a ser contestada. Santiago 4:2 nos dice al final de ese versículo, nos dice: no tenéis porque no pedís. Entonces vemos que es otra palabra que el Señor nos regala, de que tenemos tantas cosas para agarrarnos de la palabra del Señor, para pedirle al Señor, y si no tenemos es porque no se lo estamos pidiendo, y muy probablemente no se lo estamos pidiendo de la manera correcta. De pronto sí lo estamos haciendo, pero no lo estamos haciendo de la manera correcta. Hoy el Señor te está enseñando pues cómo pedir de la manera correcta. Amén. Entonces, lo importante es que Dios quiere que tengamos una relación con Él. Por ponerle un ejemplo, creo que la mayoría de los que estamos aquí somos padres, hay hijos, ¿cierto? Entonces, Él quiere una relación igualita, así es como usted tiene una relación con sus hijos, una relación en la que usted le habla todos los días, ¿cierto? Usted lo saluda todos los días, su hijo también lo saluda, lo ve, comparte en cualquier momento, cualquier situación, pero están ahí. Eso es lo que Él quiere de nosotros, que tengamos una relación con Él, que diariamente lo busquemos para saludarlo. Padre, ¿cómo estás? Buen día. Bendíceme. Cúbreme, guarda a los míos. Eso es lo que Él quiere que hagamos diariamente y que constantemente en todo lo que hagamos lo estemos involucrando. Muchas veces dejamos de involucrarlo, tomamos decisiones y no lo involucramos. Muchas veces queremos tantas cosas, pero las queremos en nuestras fuerzas. Como muchas veces queremos que el Señor nos dé resultado que nosotros esperamos, más no lo que nos conviene. Amén. Entonces, hay otro ejemplo importante que nos regala Pablo en el libro de Efesios, y este es bastante importante porque este tipo de oración es la que nos ayuda a romper y a traer liberación en nuestra vida ante las ataduras del enemigo. Efesios 6:18 nos da un ejemplo de cómo debemos orar. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces vemos otro significado más de perseverar, y esta significa hacer algo a pesar de la dificultad u oposición, persistir. Si persiste, significa no rendirse nunca, no rendirse nunca jamás. ¿Recuerdan la película, cierto? Yo creo que los niños que están aquí no se la han visto, pero miren, le recuerdo algo. Yo creo que el hijo mío ninguno se la ha visto, y creo que ninguno de los niños que están aquí, solo los que estamos mayorcitos.
Leslie, el jovencito Leslie se la ha visto. Recuerden que esos muchachos siempre, a pesar de que conocían de las artes marciales, siempre le daban su paliza. ¿Qué les pasaba? Ellos iban a un sitio, los entrenaban, los formaban y se hacían más fuertes y terminaban siempre después ganando y obviamente cambiando su forma como tal de combatir y siempre salían victoriosos, ¿cierto? El Señor quiere también lo mismo para usted. Él sabe que usted conoce algo mínimo de palabra, pero Él quiere que usted sea entrenado y entrenado por Él. Déjese que Él lo entrene. Déjese que Él lo capacite. ¿Para qué? Para que usted venza en su dificultad. Amén. Bueno. La pastora de este libro, la pastora Yeco, nos invita a tener una fe particular. Y ella dice que nosotros debemos tener la fe del perro bulldog. ¿Por qué? Porque dice que el perro bulldog tiene unas características y es un perro que es muy fuerte, pero demasiado obstinado. Y ella dice que nosotros en la oración debemos ser así, obstinados, debemos repetir, no cansarnos como tal de pedirle al Señor por lo que queremos que Él nos responda. Entonces, ella dice que esa fe es esa fe violenta en la que usted no suelta a ese ángel, no suelta al Señor hasta que el Señor lo bendiga y le dé respuesta. Amén. Entonces ya sabemos, en nuestra oración le vamos a pedir al Señor, Señor, yo quiero una fe bulldog. No quiero soltarte hasta que vea la respuesta a mi oración y a mi clamor. Amén. Bueno, Jesús dijo algo con respecto a la perseverancia en Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Vemos nuevamente cómo en esta sencilla palabra el Señor nos está diciendo y alentando nuevamente a lo mismo, que vamos a obtener respuestas si en caso tal le pedimos. Simplemente tenemos que abrir nuestra boca y pedirlo, pero hacerlo con fe. Amén. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos una situación difícil? Siempre vamos a tener situaciones difíciles, pero lo que debemos tener en claro es que no debemos dejar de orar por esa situación, por esa condición por la cual estamos atravesando. Muchas veces esa responsabilidad queremos que sea del pastor, de la pastora o de los líderes. Está bien, ellos pueden como tal apoyarnos como tal en oración, pero le digo algo, la responsabilidad es suya. Usted es responsable de su hogar, de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de su salud. Usted es el único responsable por eso. Entonces, por eso, no se canse y no desmaye. No le dé la responsabilidad a otro. Ellos pueden apoyarnos y pueden ayudarnos con la situación como está, pero no lo suelte. Hoy el Señor te está diciendo y te está recordando, porque muchas veces sentimos que hemos perseverado, que lo hemos intentado, que hemos ayunado, que hemos orado, pero no vemos respuesta, ¿cierto? Creo que muchas veces todos los que estamos aquí hemos sentido esto, ¿cierto? ¿Cierto? O todos oran y enseguida tienen la respuesta. Creo que todos hemos sentido eso, todos nos hemos sentido cansados de que no vemos la respuesta de parte del Señor. Yo te digo algo hoy y te digo por qué no has recibido esa respuesta a esa oración. Y es sencillamente porque el Señor está esperando que tu oración vaya acompañada de una fe violenta, en la que tú reclames con propiedad lo que estás pidiendo. Obviamente siguiendo todas las cosas que el Señor nos manda, siendo obediente, caminando en la palabra del Señor. Recordemos que el hecho de que sepamos ahora cómo pedir no quiere decir que usted se va a comportar de manera que no es agradable a los ojos del Señor. Amén. Bueno, hay algo importante que Pablo nos regalaba en estos versículos de Efesios, y es algo muy importante. Quiero que entienda lo siguiente: para entrar en estas fortalezas y arrebatar lo que te pertenece, necesitamos algo que es muy importante, y es tener valor. Y además de tener valor, debemos tener una fe inquebrantable. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos arrebatar este tipo de cosas, pero somos flojos en oración. O también somos personas que tienen un espíritu de pereza. Y ahí no vamos a obtener la respuesta, y mucho menos la libertad en esta situación. Entonces, cuando usted comienza a entrar en esa relación con el Señor, ya usted comienza a detectar lo que el enemigo está haciendo en su vida. Entonces ahí es donde usted entra como tal, y usted se traza ese límite y le dice al enemigo:
y sabes, hasta aquí vas a llegar. Estás destruyendo mi hogar y no, estás destruyendo mis finanzas y no, estás destruyendo mi salud y no. Entonces cuando comenzamos a entrar en los asuntos del Señor, el Señor te trae revelación y te muestra este tipo de situaciones, este tipo de cosas. Y es cuando tú, como creyente como tal, debes activar tu fe y pelear por lo que es tuyo, por lo que te pertenece, por lo que el Señor te ha dado y por lo que te estás dejando robar. Amén. Entonces, recordemos lo que leíamos en Romanos 4:17, y es que nosotros debemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Si usted está padeciendo por esa situación, por ese problema, elimínelo con su palabra. Declare lo positivo sobre su vida. Anule la enfermedad con su boca. Crea que el Señor lo está sanando. Crea que el Señor está restaurando su hogar. Crea que el Señor está restaurando sus finanzas. Crea que el Señor está restaurando toda su vida. Que el Señor está restaurando su parte laboral. Entonces creamos lo que le vamos a pedir al Señor para poder obtener respuesta. Pablo nos da estas pautas como tal. ¿Para qué? Para derribar las fortalezas. Entonces entendamos que es algo muy importante, porque es algo muy delicado, porque entramos en el plano espiritual, y esto solamente lo vamos a lograr ver y entender si logramos tener esa conexión con el Señor como tal, si hacemos las cosas como se deben. Entonces, cuando tengamos una situación difícil, no debemos dejar de orar, hermanos. No debemos dejar de orar. Entienda algo. Cuando comenzamos a poner las cosas en manos del Señor, cuando comenzamos a orar y a clamar por eso que tanto anhelamos, el Señor ya ha hecho esa respuesta que usted está esperando. Simplemente está esperando que usted haga las cosas como se debe. Entonces la respuesta a nuestras peticiones y a nuestras cosas ya están dadas. Simplemente es de parte de nosotros activar esa respuesta. Amén. Bueno, hay algo que ocurre pues cuando comenzamos a tener esa relación con nuestro Padre, y es que vemos que muchos cambian del semblante. Muchas personas se hermosean, muchos te dicen, pero ¿qué le pasa a la hermana? Se ve diferente, se ve reluciente, se ve llena de vida. Y es porque el Espíritu Santo está actuando en ella o en él. ¿Por qué? Porque ha dispuesto su corazón para que el Señor obre en su vida. Entonces, hay algo que debemos tener muy en cuenta, y es que cuando comenzamos a cambiar este semblante, así como lo ven las demás personas, así también lo ve el enemigo. Entonces, mucho cuidado con esto. El enemigo conoce el aspecto de la fe violenta. Él tiene miedo de ella. Él no quiere que usted logre alcanzar esta situación como tal en su vida. Entonces, cuando una persona adquiere esta fe violenta, es una persona que camina con determinación, camina con autoridad sobre la situación. Y adivinen por qué camina así, con determinación, con autoridad. ¿Por qué? Porque él sabe y tiene la total seguridad y la total certeza de que el Señor va a obrar a favor de ella, de esa persona. Amén. Entonces, Dios a este tipo de personas que tienen esta fe violenta, lo reviste de una creatividad, les da el conocimiento y la sapiencia. ¿Para qué? Para derrotar a esas tinieblas que están rodeando a esa persona, o a las personas que esta persona escoja para que sean liberadas como tal. Entonces, Dios hará que el espíritu en estas personas sea avivado y dará instrucción. ¿Para qué? Para que esta persona pues destruya a través de la guerra espiritual pues lo que esté bloqueando a esta persona o a las personas que quiera liberar. Entonces, cuando este tipo de situaciones ocurren, el campamento enemigo tiembla y no sabe qué hacer. ¿Y qué le toca? Le toca huir, le toca irse como tal. Entonces, ¿qué pasa? Las cosas van a comenzar a cambiar en la vida de esta persona y en la vida de esas personas por la que esta persona ora. ¿Por qué? Porque es una persona que recibe respuesta a su oración. ¿Y solo por qué? Por tener una fe violenta y creer lo que está orando y clamando al Señor. Amén. Entonces, cuando oremos por alguien, hagámoslo creyendo que el Señor va a hacer en la vida de esta persona. Si sabemos que hay un hermano que está enfermo, que tiene una situación, oremos creyendo que el Señor va a actuar sobre esta persona y traer sanidad. Amén. El enemigo quiere algo en nuestra vida, y es que nos cansemos, que tiremos la toalla, que digamos, eso era lo que me tocaba.
ya estoy cansado, ya me agoté de esto, ya oré mucho, ya clamé mucho, ya me arrodillé, ya ayuné mucho y no veo respuesta. El enemigo quiere robarte de lo que es valioso para ti. El enemigo quiere llenarte de mentiras. Recuerda que él es un mentiroso. En él no hay verdad. Cuando tú tienes una situación y el enemigo pone en tu oído y te dice, no tienes esperanza, eso no se va nunca. Recuerda que es mentira. Tienes que hacer todo lo contrario en tu vida. Cuando escuches ese tipo de situaciones en tu vida, recuerda que sí tienes toda la esperanza. Recuerda que sí eres sano, que sí tu hogar se va a restaurar, que sí tus finanzas se van a restaurar, que absolutamente todo en tu vida se va a restaurar. Amén. Entonces, Dios, este año, como lo decía la pastora en esa primera palabra que nos regalaba, este es un año de recuperación, hermanos. Y aquí de pronto quiero que presten mucha atención. Este es un año de recuperación. Este es un año en el que saldremos de nuestros problemas, de nuestras situaciones, en el que restauraremos nuestros hogares. Nuestro cuerpo será sano en el nombre de Jesús. Tendremos provisión para comprar nuestro hogar, nuestros vehículos. Recuerda que Dios está activo en tu vida. Y si no está activo, actívalo hoy. Sigue orando y no dejes de hacerlo. Ahora bien, te pregunto lo siguiente. ¿Cuánto tiempo vas a permitir que el enemigo te robe lo que es tuyo? ¿O cuánto tiempo vas a seguir creyendo las mentiras del enemigo? Respóndete tú mismo. Hoy, hermanos, es un día de que pasemos a ser violentos en nuestra fe, de que creamos por lo que estamos orando. Ten en cuenta que el Señor está esperando con ansias que tú le pidas de la manera correcta para Él mostrarse fuerte delante de ti. Debemos entender que tenemos muchos territorios a los cuales debemos conquistar y también debemos tener en cuenta que debemos cambiar nuestra mente, perder nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para que la mente de Cristo fluya en nuestra mente. Amén. La palabra de inicio de año: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Recordemos que la pastora el domingo pasado nos daba 12 verdades, ¿cierto? Hay una verdad que está muy relacionada con esta palabra y es la verdad número 10. Esta verdad número 10 nos dice, y quiero retomar lo que dijo la pastora el domingo pasado. Entonces escuchemos bien. Dice, inicia tiempo de poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va a mover como en la iglesia primitiva. El Señor necesita hombres y mujeres que entren en el lugar santo y que entren al lugar de oración. Eso lo veíamos en Hechos 1:8. Entonces, esta fue la promesa es una de las verdades que dijo la pastora el domingo pasado. Quiero que usted la tenga presente porque hoy el Señor nos está diciendo que esta palabra, en esta verdad número 10, debemos llevarla a cabo en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder ver las promesas del Señor en nuestra vida. Decía la pastora algo muy importante. Decía, el Señor nos está hablando y nos está diciendo que va a venir una llenura del Espíritu Santo y con esa llenura viene un empoderamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Esto era lo que estaba diciendo la pastora el domingo, ¿cierto? Si no lo recuerdan, yo se lo estoy recordando. Entonces, dice que estamos llamados a orar y a buscar su presencia, a entrar en el monte santo, porque Él nos va a empoderar, nos va a dar más. Y si usted quiere más del Señor, es el tiempo de hacerlo. Este es el año, es el momento. Estas fueron las palabras que nos dijo la pastora el domingo pasado. Amén. Entonces quiero que la tengamos muy en cuenta. ¿Por qué? Porque hace parte de esa promesa que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Recuerde que la palabra nos dice que Él es nuestra rosa de Sarón, ¿cierto? Entonces, la pastora nos decía, cuando hablamos de esta frase, que Dios es todo lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Si nosotros queremos ver la respuesta a nuestras cosas, a nuestras situaciones, a nuestro clamor como tal, debemos tener en cuenta que Él es esa rosa de Sarón que nosotros necesitamos en nuestra vida. También tenemos que tener en cuenta que habla que el lirio es también el lirio de los valles. Entonces ahí nos comentaba la pastora que ese lirio es símbolo de pureza y de ese amor que siempre va a estar con nosotros. Entonces
retomando la palabra que nos decía la pastora el domingo pasado, debemos tener en cuenta que cuando sentamos que estamos agotados, Él es nuestro aliento. Él es el que nos da la fuerza. Y sobre todo, es ese amor que siempre va a estar con nosotros. Recuerde que Dios nos ama, hermanos. Entonces, también tocábamos un tema, lo referente al año, que este es el año 2022 y que en el año hebreo significa 5782. Y que especialmente el número 5 significa velar y orar. Amén. Entonces hoy vemos, porque este tema, bueno, ¿por qué me tocará este tema de oración? Entonces vemos que este primer número es velar y orar. Entonces vemos hoy la importancia del tema del día de hoy. El tema del día de hoy es: la oración funciona, no dejes de orar, ¿cierto? Entonces hoy el Señor nos quiere regalar esta palabra, hermanos, porque Él quiere recordarte lo importante que es que iniciemos con este primer principio básico. ¿Para qué? Para poder ver respuestas y para poder ver el propósito de Dios levantado en cada uno de nosotros, hermanos. ¿Amén? Entonces, si es primera vez que estás aquí en la iglesia, o si es primera vez que estás conectado a nuestro canal de YouTube y quieres aceptar al Señor en tu corazón, yo te invito a que hagas esta pequeña, corta, pero poderosa oración para que hagas parte del reino de Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por mi vida, Señor. Te pido que borres mis pecados, Señor, que sea colocado, Señor, en lugares celestiales y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Ayúdame a caminar de la mano de ti, Padre amado, y aceptarte en mi corazón y que se haga tu voluntad en mi vida. Te amo, Señor, te alabo y te exalto. Te doy gracias por hacerme partícipe de esta gran bendición de que es ser un hijo tuyo, Padre amado. Te pido todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Ahora, iglesia, levántate en tus pies y vamos a cerrar con una oración de agradecimiento al Señor. Padre, Señor, gracias, Señor, infinitas por este tiempo, Señor. Sé que hoy ha sido un día de gran bendición, Señor. Sé que has tocado nuestros corazones, Señor, porque hoy, como siempre, Señor, cada vez que tu palabra llega a nuestros oídos, Señor, llega con un mensaje fuerte y poderoso para que hagamos, Señor, tu voluntad, Señor. Para que cada vez, Señor, esa relación, Señor, entre tú y nosotros, Señor, sea más estrecha, Señor. Queremos conocerte más, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque tú hoy, Señor, nos has nuevamente recordado que necesitas que nuestra oración vaya acompañada de otras cosas más para poder ver respuesta a nuestro clamor, Señor. Te pedimos, Señor, que nos inundes de fe, Señor, para que nuestra oración vaya de la mano de esta, Señor. Para que nuestra oración sea respondida, Señor, así como tú has respondido miles de oraciones, Señor. Así como respondiste, Señor, la oración de Josué, Señor. Así como respondiste la oración de Moisés. Y así como respondiste la oración de muchos, Señor. Queremos que también respondas la nuestra, Padre amado, Señor. Queremos, Señor, que seamos determinados, Señor, en tus asuntos, Señor. Queremos, Señor, que seamos perseverantes, Señor, ante tus asuntos, Señor. Que no nos cansemos, que no nos agotemos, Señor. Que creamos, Señor, fielmente en tu palabra, Señor. Queremos que despiertes en nosotros una fe violenta, Padre amado, en el que arrebatemos, Señor, todas las bendiciones y promesas que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Para tu iglesia, para ríos de agua de vida del oriente, Padre amado, Señor. Te pedimos, Señor, que nos llenes de mucho valor, Señor. Danos fuerza para poder llevar a cabo, Señor, tu obra, Señor. Sabemos, entendemos, Señor, que no es fácil, Señor, pero cuando tú estás de la mano nuestra, Señor, grandes cosas, grandes acontecimientos pasan, porque así tú lo decides, Señor. Ayúdame, Señor, a que nunca nos rindamos, Señor, a que cada uno de los que estamos aquí, cada una de las personas que estamos aquí presentes y los que van a escuchar esta palabra, Señor, nunca cedan, Señor, ante las acechanzas del enemigo. Así como lo decía ese discurso, Señor, nunca nos rindamos, Señor.
que estés tú ahí siempre, Padre, para levantarnos, Señor. Que seamos consecuentes, Señor, lo que creemos con lo que te pedimos a ti, Señor. Que nuestra oración siempre vaya de la mano de la fe. Así como lo decía la pastora Jacob, Señor. Que sea como una hermosa sinfonía, Señor. Que llegue con agrado a tus oídos, Señor. Que cuando nosotros abramos nuestra boca, Señor, para clamarte, para suplicarte, Señor, tú inmediatamente reconozcas nuestra voz, Señor, e inclines tu oído y hagas, Señor, tu voluntad sobre nosotros. Escúchanos, Padre, porque necesitamos que así sea, Señor. Necesitamos que muevas, Señor, las cosas, Señor, a nuestro favor, Señor. Necesitamos, Señor, que abras, Señor, nuestros ojos espirituales para ver toda mentira que el enemigo quiera colocar en nuestra vida o haya colocado, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a derribar todas estas fortalezas, Señor, todas estas mentiras que el enemigo ha colocado sobre nosotros, Señor. Pero sobre todas las cosas, Señor, quiero, Señor, y queremos, Señor, tener una relación contigo. Queremos cambiar, Señor, nuestra relación que hemos llevado hasta este momento contigo, Padre amado. Queremos activar tu presencia en nuestras vidas, Señor. Si hemos estado desactivados, Señor, hoy te pido, Señor, que actives, Señor, tu presencia en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tu presencia crezca en nosotros, Señor. Que seamos transformados por ti, Señor. Que seamos instrumento de bendición, Señor. Que hoy tu palabra, Señor, sea en nuestras vidas haciendo rema y mella, Señor. Que no quede en nosotros, Señor, sino que sea multiplicada, Señor. Tú nos has llamado a multiplicar tu palabra, Señor. Cuando entendemos y comprendemos, Señor, lo poderoso que es, Señor, conocerte, Señor, debemos, Señor, tener como cristianos la obligación de que tu palabra, Señor, sea extendida, Señor. Ayúdanos, Señor, y guárdanos en todo tiempo, Señor. Anulamos toda retaliación, todo contraataque del enemigo por esta palabra, Señor, por esta prédica, Señor. Guárdanos absolutamente a todos. Cúbrenos con tu sangre preciosa y poderosa. Activa diariamente tu poderosa armadura sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de nuestra familia, Padre. Te amamos, Señor, te exaltamos, te bendecimos. Te entregamos, Señor, esta semana a ti para que sea, Señor, tu gloria, tu gracia, tu favor y tu misericordia con cada uno de nosotros. Guárdanos de todo mal, de toda situación que no sea de ti, Señor. Declaramos que la presencia de tu Espíritu Santo está con nosotros hoy, mañana y siempre, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, infinita, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos, Padre amado, Señor, Padre bueno, Señor. Ayúdanos, Señor, a que día a día, Señor, te recordemos cuánto te amamos, Señor. Y sobre todo cuánto te necesitamos, Señor. A ti el honor, a ti la gloria, a ti la honra, a ti toda la adoración y toda la alabanza. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, bendiciones, hermanos. Espero que esta palabra pues nos haya ayudado, así como me despertó a mí a entender y comprender que el Señor siempre tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y hoy nos está enseñando a que muchas veces no estamos recibiendo respuesta a nuestra oración porque no lo estamos haciendo de la manera correcta. Pero hoy estamos conociendo y entendiendo que vamos a obtener muchas respuestas a nuestras oraciones porque Él es bueno y Él es fiel. Amén. Bendiciones. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será
y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder.